A conversar con Armando Ríos Peter, el ex senador, ex diputado federal, también ahora está como dirigente en la Ciudad de México del partido Fuerza por México o Fuerza México. Armando, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Adán, contento como siempre de estar contigo y con tu amplísimo auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes, pues oye, la violencia política llega, pues, si se puede decir violencia política o es violencia simplemente que afecta a las personas que están en la política o que se desempeñan como políticos o como candidatos. Esta situación pues no es nueva, Armando. En efecto, no es nueva, Dan, es un fenómeno que se viene repitiendo y desafortunadamente que viene creciendo. Un reporte que presentó Integralia recientemente, puedo equivocarme en la cifra, pero se hablaba de alrededor de 82 actores políticos de distinta denominación, es decir, de distintos colores, que han sido atacados, asesinados, que han sido, pues, digamos, presa de esta violencia que impera especialmente en las campañas, y lo que nos demuestra es que muchos rincones, muchas regiones del territorio nacional, pues requieren una doble atención de parte de las autoridades, una mayor coordinación en términos de los tres órdenes de gobierno y una especial, digamos, política de protección a quienes pues se dedican a la actividad pública, a quienes salen a buscar votos, a quienes salen a hacer campaña, pues porque en muchos lugares el crimen organizado los ha visto pues como un objetivo, como un blanco de ataque, y en otros lugares, bueno, pues las propias riñas que se presentan en política disfrazan de crimen organizado este tipo de violencia. Es algo que tenemos que frenar, está pues más geolocalizado en algunos territorios en particular. Tú mencionabas, por ejemplo, Guerrero, que históricamente ha sido ejemplo de ello, entonces pues se requiere tomar cartas en el asunto. Oye, ahora que también mencionabas el crimen organizado, está totalmente comprobado en algunos casos que el crimen organizado se acerca a los políticos para imponerles, por ejemplo, quién será el secretario de Seguridad Pública, para de esta manera tener ahí un manto de impunidad, y pues, algunos no han caído y son víctimas de atentados, por ejemplo. Así es, el crimen organizado en varias regiones del país pues forma parte activa del proceso de definición de quién gana una elección. Esto es algo que las autoridades saben y no es algo reciente, como lo decíamos, es algo que ya tiene pues un enraizamiento en muchos rincones del país. Ellos pues sesgan el apoyo en favor de un candidato o candidata y terminan pues desde amedrentando a otros hasta atacándolos, siendo, digamos, blancos de ataque, y al final del día pues terminan imponiendo en esta dinámica pues sus condiciones. No solamente el tema de seguridad, hay casos que se han sabido en los cuales imponen al jefe de las obras públicas, al jefe del catastro, para pues poder extorsionar en algunas condiciones a los dueños de terrenos. En fin, es una actividad que está claramente detectada y subrayamos. No es algo nuevo, por lo menos tendrá 10 años en el territorio nacional, más en algunas entidades que en otras, y lo preocupante es pues que solamente se vuelve noticia cuando vienen las campañas, pero una vez que estas terminan, pues muchas de esas raíces terminan generando pues espacios donde el crimen organizado cogobierna con la autoridad electa. La violencia ejercida desde altas esferas del poder público, desde el poder político, ¿esa se ha erradicado? Pues mira, yo diría que difícilmente se ha erradicado. Por lo menos tenemos presente el episodio trágico donde el exgobernador de Jalisco, estamos hablando, digamos, de un integrante muy importante de la clase política, de un estado pues obviamente muy relevante por su tamaño, por su capacidad económica, por su historial político, que Aristóteles Núñez Sandoval haya sido pues atacado y asesinado, pues me parece que deja una sensación, en tanto las investigaciones no han sido contundentes todavía, de que en las más altas esferas pues incluso llega a permear o ha permeado
esa violencia política, y me parece que pues es algo de lo cual la autoridad del gobierno federal tiene que tomar nota y tiene que presentar un plan muy contundente, muy claro, sobre cómo actores políticos relevantes pues puedan estar protegidos, porque al final del día ese tipo de violencia lo que genera es una sensación de zozobra, una sensación de incertidumbre que termina pegándole a la democracia y obviamente que termina sesgando en favor de los violentos pues lo que debería de ser un espacio para que la gente decida libremente. Armando Ríos Peter, dirigente de Fuerza por México en la capital del país, ¿cómo hacer para que se frene esta violencia? Hoy se habla de quien quiera o necesite la protección de la Guardia Nacional, pues deberá acercarse a la autoridad. Esto es, digamos, un punto para acabar con esta violencia, ¿o qué se tiene que hacer? Yo no lo creo. A mí me parece que es una salida medio en las rodillas ante la ausencia de un plan mucho más estructurado y mucho más profundo. Estamos hablando de casi 21,000 cargos que se van a elegir en el territorio nacional. Es la elección más grande de la historia del país, de la historia reciente. Estamos hablando de 15 gubernaturas, congresos locales, todo el Congreso en la Cámara de Diputados que se reelegirá. Y si nos vamos a fondo, pues concejalías, regidurías, alcaldías, en fin. Información que permita pues un gran acuerdo en donde las autoridades, los partidos y los candidatos pues puedan tener ahí donde hay territorios claramente identificados como territorios preocupantes o peligrosos, pues sobre todo la capacidad de monitoreo y de prevención, de inteligencia, que lo que permita es, bueno, pues saber en dónde hay condiciones de riesgo para un candidato o candidata, y en ese sentido sí, echarle toda la carne al asador para defender y proteger a la gente que está tratando de hacer trabajo público ahí. Oye, Armando Ríos, quisiera preguntarte el caso de Querétaro, donde, pues bueno, ya en la dirigencia de Fuerza por México, pues ya llegaron hasta las amenazas, traen una situación, pues que puede preocupar. ¿Esto es al calor de la contienda política interna o es ya algo que preocupa? Mira, yo lo que creo es que ese tipo, digamos, de confrontaciones, de encontronazos que se dan en política, hay veces que escalan y que se vuelven, digamos, pues mucho más preocupantes. Ahí lo que se requiere, que es precisamente para lo que debe de servir un partido político y para lo que debe de servir la política, es buscar generar puentes, buscar generar contactos, buscar generar diálogo, porque al final de cuentas, siendo un partido nuevo, me parece que esos instrumentos los tenemos muy a nuestro alcance y hoy tenemos que dedicarle todo el talento político para que no solamente en Querétaro, sino en el resto de la República, pues Fuerza por México se vuelva una imagen, un partido, un vehículo de cómo se pueden hacer las cosas de manera diferente. Esa es mi apuesta, obviamente, para que resolvamos las tensiones que pueda haber en Querétaro y para que presentemos un rostro potente, joven, nuevo, innovador a la sociedad en la próxima elección como Fuerza por México. Oye, siguiendo con este caso, ¿sí habrá cambio de dirigencia en Querétaro? ¿Tienes tu conocimiento al ser parte de dirigencia de la Ciudad de México? Mira, no he estado en contacto sobre el asunto. La verdad es que he estado metido a tambor batiente. Estamos revisando quiénes serán nuestros candidatos y candidatas aquí en la Ciudad de México. Se requiere mucho tejido fino. De hecho, en este momento estoy con una de las organizaciones adherentes importantes que tienen presencia pues, a nivel de la Ciudad de México y en el país. Entonces, no tengo una primicia que darte de ahí. Me voy a enterar de cómo va el asunto. Por lo pronto, lo que te puedo decir es que en la Ciudad de México, pues estamos tratando de tejer fino para tener a los mejores hombres y mujeres y sobre todo que representen algo diferente a lo que han presentado las otras propuestas políticas. Por cierto, en la Ciudad de México es un foco de preocupación la seguridad de los y las candidatas de Fuerza por México. Pues mira, hay regiones en las cuales pues hay una mayor presencia de la actividad criminal, no es algo que no se sepa. Hay lugares muy complejos en la ciudad, hay lugares complicados en Gustavo Amadero, en Iztapalapa, en la zona centro de la ciudad,
¿Qué es lo que nosotros hemos buscado como partido político? Pues precisamente tratar de tener un mapeo que nos permita tener inteligencia preventiva, identificar cuáles son las áreas donde pudiera presentarse riesgo, obviamente mantener una coordinación continua con la gente que queremos que sean nuestros candidatos, y estaremos pues muy atentos a que en el desenvolvimiento previo a la campaña y durante la campaña, pues toda la información que nosotros podamos tener para cuidar no solamente a los candidatos y candidatas, sino para cuidar a la sociedad. A final de cuentas, un proceso electoral es importante por los que buscan el voto, pero especialmente para aquellos que quieren votar y que quieren elegir a sus autoridades. Entonces, esa información para nosotros será importante y obviamente buscaremos generar la dinámica que nos permita, con mucha certidumbre y con mucha confianza, mantenerla cercana a la ciudadanía. Pues Armando Ríos Peter, dirigente de Fuerza por México en la Ciudad de México, te agradecemos mucho esos minutos con Mega Noticias TVC. Al contrario, es un honor. Saludos a todo tu importante auditorio y sigamos en contacto porque este es un tema relevante, repito, para la democracia en la capital y en todo el país. Muchas gracias. Gracias Armando.